Sermón del Monte, el poderoso llamado de Jesús a una vida transformada y llena de gracia. El Sermón del Monte, que se encuentra en los capítulos 5 al 7 del Evangelio de Mateo, es una de las enseñanzas más poderosas y revolucionarias de Jesús. En él, Cristo nos presenta una nueva forma de ver el mundo, un llamado a la humildad, la justicia y el amor que desafía los valores superficiales de la sociedad moderna. En lugar de enfocarse solo en reglas, Jesús nos guía hacia una transformación del corazón, revelando cómo podemos ser la sal de la tierra y la luz del mundo. En este texto, profundizaremos en las enseñanzas de Jesús y descubriremos cómo siguen siendo tan relevantes hoy como hace 2000 años. Prepárate para ser desafiado e inspirado a vivir de acuerdo con la justicia divina y a confiar plenamente en Dios, incluso en medio de las incertidumbres de la vida. Bienaventuranzas, el camino de la humildad y la justicia. Las bienaventuranzas, descritas por Jesús al comienzo del Sermón del Monte, Mateo 5, 3-12, son una de las enseñanzas más contraintuitivas y desafiantes de la Biblia. Allí, Jesús redefine conceptos profundos como la felicidad, el éxito y la bendición, llevándonos a reflexionar sobre lo que realmente significa vivir una vida bendecida a los ojos de Dios. Es casi una invitación a cuestionar lo que vemos a nuestro alrededor y cómo nos medimos por los estándares del mundo. Hoy vivimos en una cultura que exalta el éxito material, el individualismo, la autopromoción, la fortaleza y la idea de que para ser feliz es necesario estar en la cima. Pero Jesús en su sermón nos hace mirar en la dirección opuesta. Nos enseña que los verdaderamente bendecidos son aquellos que, muchas veces, están al margen, invisibles a los ojos del mundo, los humildes, los afligidos, los que tienen hambre de justicia. Esto suena extraño para nuestro tiempo, donde la felicidad se vende en anuncios, asociada a posesiones, fama y estatus. Jesús comienza diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:3. En la cultura moderna, ser pobre en espíritu parece algo negativo. Siempre se nos alienta a ser autosuficientes, a buscar más, a no mostrar debilidad. Sin embargo, lo que Jesús está diciendo aquí es lo contrario. Está hablando de humildad. Reconocer nuestra dependencia de Dios y nuestra fragilidad humana es el primer paso para experimentar la verdadera bendición. Ser pobre en espíritu es admitir que no tenemos todas las respuestas, que necesitamos algo más allá de nosotros mismos, y eso va en contra de la mentalidad actual de que todo depende exclusivamente de nuestro esfuerzo. Otro ejemplo claro es cuando Él dice: bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Mateo 5:4. ¿Cuántas veces hemos oído que la felicidad está en evitar el sufrimiento, en huir de las dificultades? Sin embargo, Jesús nos enseña que el verdadero consuelo viene de enfrentar nuestros dolores con fe. No glorifica el sufrimiento, pero nos recuerda que la vida no es una línea recta de placeres y victorias, y que el llanto forma parte del proceso de crecimiento y transformación. Aquellos que se permiten sentir, que aceptan sus fragilidades y confían en Dios para el consuelo, experimentan una paz que va más allá de las circunstancias. Las bienaventuranzas también hablan de la justicia, de una manera que desafía los estándares de nuestro tiempo. Jesús dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Mateo 5:6. En un mundo donde la injusticia es tan frecuentemente normalizada, donde a menudo vemos desigualdad social, corrupción y opresión, es fácil desanimarse y pensar que nada puede hacerse. Pero Jesús nos llama a tener hambre y sed de justicia, no como un deseo pasivo, sino como una búsqueda activa por un mundo mejor. Tener hambre de justicia es negarse a aceptar el statu quo, es desear ver el mundo alineado con el corazón de Dios, donde la compasión y la verdad prevalecen. Además, Él afirma: bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Mateo 5:7. En el mundo competitivo en el que vivimos, donde la presión por ser el mejor puede endurecer nuestros corazones, la misericordia es vista como debilidad. Sin embargo, Jesús nos enseña que la misericordia es un camino hacia la verdadera vida. Ser misericordioso significa ser capaz de perdonar, de ver el dolor del otro y actuar con compasión. Algo que, en los días de hoy, puede parecer difícil, en medio de la indiferencia y la velocidad con que la vida moderna nos aleja unos de otros. Y cuando Jesús nos dice que los pacificadores son bendecidos, Mateo 5:9, nos está llamando a ser constructores de puentes en un mundo cada vez más polarizado. Los pacificadores son aquellos que, en lugar de alimentar conflictos, buscan la reconciliación. No son neutrales o pasivos. Son aquellos que activamente buscan la paz y la unidad, incluso en tiempos de división. En la era de Internet, donde las discusiones y divisiones se amplifican, ser pacificador es un desafío, pero también es una forma de reflejar el carácter de Dios. Las bienaventuranzas, entonces, no son solo un conjunto de frases bonitas, son una invitación radical a una vida diferente. Desafían el statu quo y nos hacen mirar al mundo de una manera totalmente nueva.
En el fondo, lo que Jesús está diciendo es que la verdadera felicidad y bendición no vienen de aquello que el mundo valora, sino de un corazón transformado por la gracia de Dios, que busca la justicia, la misericordia y la paz. Estas enseñanzas continúan moldeando a los cristianos hoy, llamándonos a una vida más profunda y significativa. Al igual que en la época de Jesús, estas palabras todavía nos confrontan y nos inspiran a vivir de una manera que refleje el reino de Dios, en lugar de conformarnos con los patrones superficiales y pasajeros del mundo moderno. La sal de la tierra y la luz del mundo, la responsabilidad de los cristianos. En Mateo 5, 13, 16, Jesús usa dos poderosas metáforas para describir la responsabilidad de los cristianos: la sal de la tierra y la luz del mundo. Estas figuras no son solo simbólicas, llevan un profundo significado sobre la misión que los seguidores de Cristo tienen en el mundo. Ser la sal y la luz no solo implica una transformación interna, sino también una acción externa, una influencia positiva y real en la sociedad. Hoy, quizás más que nunca, estas palabras de Jesús resuenan con una urgencia y una relevancia que no pueden ser ignoradas. La sal, en la época de Jesús, era uno de los elementos más valiosos. Servía para preservar los alimentos, en una época en la que no existía refrigeración, además de realzar el sabor. Cuando Jesús nos llama sal de la tierra, nos está diciendo que tenemos un papel esencial en preservar el bien en el mundo y traer sabor a la vida. Esto puede parecer abstracto, pero pensemos en lo que significa en nuestros días. El mundo está lleno de caos, violencia e injusticia. Las personas están cada vez más desconectadas unas de otras y de valores que podrían promover la verdadera paz y bienestar. ¿Y dónde encajan los cristianos en este escenario? Cuando Jesús habla de ser la sal de la tierra, nos recuerda que no hemos sido llamados a vivir en aislamiento. Estamos aquí para marcar la diferencia, para impedir que el mal se extienda sin control. Como la sal, estamos llamados a preservar lo que es bueno y justo. Y al igual que la sal da sabor a los alimentos, la vida cristiana debe traer esperanza, alegría y propósito a aquellos que nos rodean. Piénsalo bien. ¿Has reflexionado alguna vez cuántas veces tus actitudes impactan a las personas a tu alrededor? Ya sea en el trabajo, en la familia o entre amigos, ¿cómo estás sazonando el ambiente? Ahora, abordemos una cuestión que Jesús también plantea. ¿Y si la sal pierde su sabor? Si la sal pierde su sabor, no sirve para nada más que para ser tirada y pisada por los hombres. Mateo 5:13. Esta es una advertencia directa para aquellos que a lo largo del camino terminan conformándose con el mundo o pierden el compromiso con las enseñanzas de Cristo. Hoy en día, es fácil dejarnos llevar por el materialismo, el ajetreo de la vida o incluso el miedo a ser diferentes. Cuando dejamos de vivir de acuerdo con el Evangelio, perdemos nuestro sabor, nuestra capacidad de influir positivamente en las personas y en el mundo. ¿Y qué queda cuando la sal no sazonar? Cuando un cristiano no refleja el carácter de Cristo, se vuelve irrelevante en su papel de traer vida y preservación al mundo. Además de ser la sal de la tierra, Jesús también nos llama luz del mundo. La luz es indispensable. Ilumina el camino, disipa las tinieblas y da seguridad. Vivimos en tiempos en los que las tinieblas pueden significar muchas cosas: desinformación, confusión moral, corrupción, desesperanza. El mundo clama por claridad, por dirección, por verdad. ¿Y quién mejor para iluminar el camino que aquellos que conocen la verdad de Cristo? Ser la luz del mundo significa ser un ejemplo, reflejar la bondad de Dios y ser un punto de referencia en medio del caos. Jesús nos dice que no se puede esconder una ciudad situada en lo alto de un monte. Mateo 5:14. Esto significa que, cuando vivimos de acuerdo con el Evangelio, nuestras acciones, nuestra forma de amar y tratar a los demás, nuestra integridad y justicia no pasan desapercibidas. Somos como una ciudad en la cima de una colina, visibles para todos. Las personas nos miran en busca de dirección, y muchas veces nos convertimos en la única Biblia que leerán. Esto es un privilegio, pero también una gran responsabilidad. ¿Cómo estamos siendo esa luz para el mundo? ¿Estamos brillando con toda nuestra fuerza o apagamos nuestra luz por miedo a ser rechazados? Hoy en día, ser luz puede significar muchas cosas. Puede ser actuar con honestidad en un entorno donde la corrupción es común. Puede ser ofrecer apoyo y amor cuando todos a nuestro alrededor practican la indiferencia. O puede ser defender la justicia cuando eso implica un riesgo personal. La luz no es solo una idea pasiva. Actúa, ilumina activamente los rincones oscuros de la sociedad. Jesús concluye diciendo: así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:16. Las buenas obras son una parte esencial de este brillo. No son solo un reflejo de lo que creemos, sino una prueba viva del poder transformador del Evangelio. El mundo necesita ver cristianos viviendo de forma genuina, no para gloria personal, sino para que Dios sea glorificado. Cuando vivimos de esta manera, dejamos un impacto duradero.
En resumen, ser la sal de la tierra y la luz del mundo es un llamado a influir positivamente donde quiera que estemos. En la escuela, en el trabajo, en las redes sociales, en casa. Cada espacio puede ser un lugar donde sazonamos e iluminamos el mundo con el amor de Cristo. Nuestra responsabilidad no es pequeña, pero con la ayuda de Dios podemos ser instrumentos de cambio real, reflejando el reino de Dios en todo lo que hacemos. El cumplimiento de la ley, Jesús como la realización de la justicia divina. Cuando Jesús afirma en Mateo 5, 17, 20 que vino para cumplir la ley, está estableciendo algo profundo y transformador. Él no vino para anular las reglas o los mandamientos de Moisés, sino para llevar esta ley a un nivel más elevado. Este pasaje bíblico es una clave para entender el propósito de Cristo en el mundo, y más que eso, para entender cómo debemos vivir nuestra fe, especialmente en tiempos desafiantes como los que enfrentamos hoy. Muchas personas en la actualidad llevan un enorme peso en sus vidas. Ansiedad, depresión y desánimo son lamentablemente realidades cada vez más comunes. Vivimos en una era de expectativas abrumadoras, donde estamos presionados para ser exitosos, felices y productivos todo el tiempo. Y cuando fallamos en alcanzar estas expectativas, es fácil caer en un ciclo de culpa y frustración. De manera similar, muchas personas ven su relación con Dios de manera similar. Un ciclo interminable de errores e intentos frustrados de vivir conforme a la regla. Este ciclo recuerda al antiguo legalismo, donde la ley se veía solo como un conjunto de reglas que debían seguirse rigurosamente. Pero lo que Jesús nos muestra es algo diferente. Algo que puede liberar tanto a aquellos que se sienten abrumados por la ansiedad, como a aquellos que creen que nunca serán lo suficientemente buenos. En tiempos de Moisés, la ley fue dada al pueblo de Israel como una guía, una forma de conducirlos a la justicia y a la santidad. Pero con el tiempo, el enfoque pasó a ser cumplir estos mandamientos de manera mecánica, casi sin considerar el espíritu detrás de las reglas. Era un sistema donde la obediencia externa se volvió más importante que el corazón. Jesús, sin embargo, redefine este concepto. No vino a llenarnos de más reglas, sino a liberarnos de una interpretación superficial de la ley. Nos llama a vivir de manera más profunda, a entender que la verdadera justicia comienza desde adentro, en el corazón. Ahora pensemos en cómo esto se aplica a las personas que luchan con la ansiedad o la depresión hoy en día. Vivimos en un mundo que constantemente nos juzga por lo que hacemos o dejamos de hacer. Si no somos lo suficientemente productivos, si no parecemos felices todo el tiempo, la sociedad nos dice que estamos fracasando. Esto genera una enorme presión interna, y muchos acaban sintiendo que no son lo suficientemente buenos, ya sea en el trabajo, en las relaciones o incluso en la vida espiritual. Este peso de expectativas externas puede asemejarse al antiguo legalismo, donde el valor de una persona se medía por lo bien que lograba seguir las reglas. Pero lo que Jesús nos enseña es que no se trata de seguir reglas externamente, sino de transformar el corazón. Él cumple la ley al mostrarnos que el amor, la gracia y el perdón son más importantes que cualquier conformidad externa. Para aquellos que luchan contra el peso de la ansiedad, este es un mensaje liberador. Jesús no nos juzga por cuán bien actuamos. Él nos mira con compasión, entendiendo nuestras luchas, y ofreciéndonos un descanso que el mundo no puede proporcionar. Cuando dice que vino a cumplir la ley, está demostrando que la verdadera justicia no se basa en cuán perfectos podemos ser a los ojos del mundo o de la religión, sino en cuán profundamente permitimos que el amor y la gracia transformen nuestras vidas. El amor que Jesús demostró al cumplir la ley va mucho más allá de una mera obediencia a las normas. Se sacrificó para que pudiéramos vivir en libertad, sin el peso de la condena que muchos de nosotros sentimos, ya sea por nuestros propios errores o por las expectativas irreales que nos imponen. Para aquellos que sufren con la sensación constante de fallar, el mensaje de Jesús es un alivio. Él nos dice que ya ha cumplido la ley en nuestro lugar, que no necesitamos cargar con ese peso solos. Su invitación es que dejemos de intentar cumplir expectativas irreales y, en cambio, nos entreguemos a su gracia. Y esto nos lleva a una reflexión importante. Si Jesús nos ofrece esta gracia, ¿por qué a menudo actuamos como si estuviéramos tratando de ganar nuestra aceptación? Al igual que en la época en que Jesús caminó por la tierra, hoy todavía hay muchos que se aferran al legalismo, que creen que solo siguiendo una lista de reglas encontrarán paz o seguridad. Sin embargo, aquellos que viven en ese ciclo, al igual que las personas que sufren de ansiedad o depresión, terminan sintiendo que nunca son suficientes, que siempre están fallando. Jesús cambia esto por completo. Nos enseña que la verdadera justicia y santidad no provienen de la perfección externa, sino de un corazón moldeado por el amor. Él cumple la ley al mostrarnos que el camino hacia Dios no es pesado ni opresivo, sino liberador y lleno de gracia. Para aquellos que están cansados y agobiados, Él ofrece descanso.
Esto no significa que no debamos esforzarnos por vivir de acuerdo con los valores de Dios, sino que ese esfuerzo debe surgir desde un lugar de amor y gratitud, y no de miedo o presión. Hoy en día, cuando vemos a tantas personas agotadas de intentar ser lo suficiente, ya sea en el trabajo, en las redes sociales o incluso en la vida espiritual, el mensaje de Jesús es más relevante que nunca. Él cumplió la ley para que pudiéramos vivir de manera ligera y libre, sabiendo que nuestra justicia no depende de nuestras obras, sino de lo que Él ya ha hecho por nosotros. ¿Y qué decir de la parte donde pedimos el pan nuestro de cada día? Hoy, en un mundo donde la preocupación por el futuro y la ansiedad sobre el mañana afectan a tantas personas, esta petición nos recuerda que podemos confiar en Dios para proveer lo que necesitamos hoy. ¿Cuántas veces te has encontrado ansioso por las cuentas, el trabajo o el futuro de tu familia? Jesús nos invita, a través de esta oración, a entregar esas ansiedades a Dios, pidiendo solo lo que necesitamos para el momento presente. ¿No es esta una manera liberadora de vivir? Otro punto central del Padre Nuestro es cuando pedimos, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esa parte de la oración toca lo más profundo, ¿no te parece? Hoy en día, en una sociedad tan dividida, donde a menudo el rencor y la ira llenan nuestros corazones, Jesús nos llama a tener una actitud de perdón. Sin embargo, el perdón no es fácil. Guardar rencor y resentimiento puede ser casi instintivo. Pero Jesús nos muestra que, al igual que somos perdonados por Dios, también debemos extender esa gracia a los demás. Este acto de perdón es transformador, tanto para quien perdona como para quien es perdonado. Ahora tal vez te estés preguntando, ¿cómo puedo aplicar esto en mi vida diaria? La clave está en hacer que la oración sea una parte central de tu vida interior. El Padre Nuestro no es solo una oración que se recita, sino un reflejo de cómo debemos vivir. Jesús nos enseña a cultivar una espiritualidad íntima, lejos de las miradas de aprobación de los demás, pero profundamente conectada con el Creador. Cuando nos detenemos a orar en secreto sin las distracciones del mundo, nuestro corazón comienza a cambiar. Y ese cambio no ocurre de la noche a la mañana, sino que es un proceso continuo. Y aquí está el gran punto. La oración no es solo para cambiar las circunstancias a nuestro alrededor, sino para transformar nuestro interior. Es por eso que Jesús nos enseña a orar de esta manera, porque sabe que el verdadero cambio comienza en el corazón. Hoy, más que nunca, necesitamos esa transformación interior. En un mundo lleno de ruido, expectativas y presiones externas, la oración nos llama a un lugar de quietud y paz con Dios. Entonces, la próxima vez que te arrodilles para orar, piensa en esto. El Padre Nuestro es una invitación a una vida diferente, una vida de intimidad con Dios, de confianza y perdón. ¿Estamos aceptando esa invitación? No estéis ansiosos. La confianza en Dios en medio de la incertidumbre. ¿Alguna vez te has encontrado preocupado por el futuro? Tal vez te has preguntado cómo vas a pagar las cuentas a fin de mes, o tienes miedo de que algo salga mal en el trabajo o en la vida personal. Hoy en día, la ansiedad parece ser parte integral de la vida de casi todo el mundo. Pero en Mateo 6, 25-34, Jesús nos trae un mensaje que va en contra de esa corriente. Nos invita a no estar ansiosos, sino a confiar en Dios para que cuide de nuestras necesidades diarias. Y la gran pregunta aquí es, ¿estamos realmente viviendo esa confianza? Cuando Jesús habla de no estar ansiosos, toca algo que es extremadamente relevante hoy. Vivimos en un mundo lleno de incertidumbres. Incertidumbres financieras, profesionales, emocionales. Y esas incertidumbres alimentan la ansiedad. ¿Cuántas veces te has encontrado mirando la pantalla de tu móvil tarde en la noche, sin poder dormir, con la mente acelerada, llena de preocupaciones sobre el mañana? Este es el estado de muchas personas, un estado de inquietud constante. Y es aquí donde el mensaje de Jesús se convierte en un verdadero antídoto. Jesús usa ejemplos simples, pero poderosos. Nos pide que miremos a las aves del cielo y los lirios del campo. Miren a los pájaros, dice. No siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros, sin embargo el Padre Celestial los alimenta. Y luego pregunta, ¿no valen ustedes mucho más que ellos? Es imposible no detenerse a reflexionar sobre esta pregunta. Si Dios cuida de la creación de una manera tan generosa, ¿por qué no confiaríamos en que Él también cuidará de nosotros? Y claro, esa confianza no significa que no enfrentaremos desafíos o que todo saldrá como planeamos. Las cuentas seguirán llegando, los problemas aparecerán. Pero la gran cuestión que Jesús nos plantea es, ¿resuelve algo nuestra ansiedad? En el versículo 27 pregunta, ¿quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora a su vida? Y si lo pensamos bien, la respuesta es obvia. No podemos controlar el futuro, y la ansiedad no hace nada para cambiar eso. Ahora, trayendo esta reflexión al presente, es fácil darse cuenta de cómo la ansiedad está en su punto más alto. Estamos viviendo tiempos de incertidumbres globales, desde crisis económicas hasta cuestiones relacionadas con la salud mental. Las presiones de la vida moderna parecen ser más intensas que nunca.
Las redes sociales nos bombardean con patrones de vida perfectos, creando una comparación constante que alimenta la sensación de no ser lo suficientemente buenos. Con esto, muchas personas viven atrapadas en un ciclo de miedo al futuro. ¿Es posible realmente confiar en Dios en este contexto? Aquí entra una parte fundamental de la enseñanza de Jesús. La confianza en Dios no es pasiva. Él no nos llama a cruzarnos de brazos y esperar que las cosas se resuelvan por sí solas. En lugar de eso, nos llama a poner nuestra fe en acción. Creer que Dios proveerá mientras seguimos viviendo de acuerdo con los valores que Él nos enseña. Eso significa actuar con sabiduría, ser prudentes, pero sin dejar que el miedo nos paralice. Piensa por un momento, ¿en qué áreas de tu vida te cuesta más confiar en Dios? Puede que sea en las finanzas, en las relaciones familiares o incluso en tu salud. Tal vez sientes la presión de controlar todo, y la idea de entregar esas preocupaciones a Dios parece imposible. Pero es precisamente en esas áreas donde Jesús nos invita a practicar esa confianza activa. Él nos desafía a vivir una vida en la que, aun en medio de la incertidumbre, encontremos paz, sabiendo que nuestro Padre Celestial está en control. Otro punto interesante es que Jesús termina este pasaje con un recordatorio que parece hecho a medida para nuestros días. Por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Basta a cada día su propio mal. Mateo 6:4. ¿Cuántas veces nuestra ansiedad está directamente ligada a cosas que aún ni siquiera han ocurrido? Nos anticipamos a los problemas, imaginamos escenarios negativos, creando una angustia que, la mayoría de las veces, ni siquiera se concreta. Jesús nos recuerda que el enfoque debe estar en el presente. El hoy es lo que tenemos en nuestras manos. Entonces, ¿cómo podemos practicar esta confianza en medio del torbellino de incertidumbres que enfrentamos? La respuesta está en el equilibrio. Por un lado, debemos hacer nuestra parte. Ser responsables con nuestras finanzas, trabajar con diligencia, cuidar nuestras relaciones y nuestra salud mental. Pero, por otro lado, necesitamos aprender a entregar lo que está fuera de nuestro control en las manos de Dios. Después de todo, Él ya ha demostrado en muchas ocasiones que cuida de nosotros. Y aquí te dejo una pregunta para reflexionar. ¿Qué pasaría si, en lugar de intentar cargar el peso del mundo sobre tus hombros, confiaras en que Dios está cuidando los detalles? Tal vez, solo tal vez, descubrirías una paz que va más allá del entendimiento humano. La misma paz que Jesús nos promete cuando dice, no se angustien. Quizás lo que necesitas hoy sea dar un paso de fe. Confiar en que aun en medio de las presiones e incertidumbres, Dios está en control. ¿Estamos dispuestos a dar ese paso? Así que, en medio de la agitación del día a día y las presiones de un mundo incierto, el mensaje de Jesús nos invita a descansar. No se angustien, no es solo un consejo, es un llamado a la confianza. Él nos muestra que la vida es mucho más que acumular preocupaciones. Es aprender a vivir con la seguridad de que Dios, nuestro Padre, cuida cada detalle. Pero esa confianza no se construye de la noche a la mañana. Requiere práctica, exige que diariamente entreguemos nuestras ansiedades y temores a Él. Por supuesto, el camino no siempre será fácil, pero la promesa de Jesús es clara. Dios está en control, y Él nos dará lo que necesitamos. Y si hoy te sientes abrumado, recuerda, no estás solo. Dios está cuidando de ti, aun cuando todo parezca incierto. ¿Qué tal si reflexionas sobre esto y das un paso de fe? Confía en Dios con tus problemas de hoy y permite que Él calme tu mente y tu corazón. Al final, como nos recuerda Jesús, el mañana se cuidará solo. Si este mensaje te ha tocado de alguna manera, no olvides suscribirte a nuestro canal. Cada semana, traemos más reflexiones que ayudan a fortalecer la fe y la confianza en Dios. Comparte este mensaje con quienes amas, y juntos, vivamos una vida con menos ansiedad y más confianza en el cuidado divino.